Buenos días a todos, soy Ana González Rivas, profesora del Departamento de Filología Inglesa en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del proyecto de investigación Diccionario Hispánico de Tradición Clásica dirigido por el profesor Francisco García Jurado en la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de este vídeo y en relación con mi trabajo dentro de este proyecto, haré una presentación sobre el concepto del imaginario literario y su aplicación a la tradición clásica. Bien, como refleja el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término imaginario es altamente polisémico. Algunas disciplinas, como el psicoanálisis, la antropología o la sociología, además, han hecho sus propias aproximaciones al término, demostrando su complejidad según el contexto y la rama del saber en que se emplee. Mi objetivo en esta presentación es doble. Por una parte, revisaré la evolución del concepto de imaginario para entender cómo ha llegado a aplicarse al campo de la literatura. Por otra parte, analizaré su relación con los estudios clásicos, donde ha llegado a convertirse en una de las claves para explicar los procesos de recepción de la cultura grecolatina en el mundo moderno. Como ejemplo de imaginario, me centraré en el caso de Roma y el concepto de lo romano como epítome del mundo clásico. Concluiré tratando de sintetizar las principales características que nos permiten identificar a un imaginario como tal. Comenzaré por las teorías del imaginario. El concepto de imaginario se asocia en primer lugar con la imaginación, y así se recoge la primera entrada de este lema en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es por lo tanto aquello que no tiene una correspondencia en el mundo real, tal y como lo empleó por ejemplo Jorge Luis Borges en su conocido libro de los seres imaginarios. La humanidad ha tenido una relación ambivalente con la imaginación. Ya Platón vio en ella a un enemigo de la verdad y quiso mantenerla alejada de su república. Y fue igualmente criticada por los racionalistas ilustrados del siglo XVIII, imbuidos del empirismo de Locke. El romanticismo, sin embargo, reivindicó su importancia de la mano de Coleridge o Percy Bysshe Shelley, cuya influencia se dejó sentir durante el siglo XIX e incluso en las vanguardias del XX. Pero el concepto de imaginario también puede aplicarse a un tipo de representación concreta de la realidad, esto es, a todo aquello relacionado con una imagen, del latín imago, copia, imitación, forma. En este sentido metafórico, el diccionario habla de imaginario como la imagen simbólica a partir de la cual se desarrolla una representación mental. El imaginario, ahora como sustantivo, se ha aplicado igualmente al ámbito del análisis literario, donde es definido como el conjunto de imágenes recreadas por un autor en su obra o incluso como el lenguaje figurativo empleado en la misma, especialmente las metáforas y los símiles. Más allá de estas definiciones, a lo largo del siglo XX el concepto de imaginario se ha aplicado a diferentes disciplinas científicas que han prestado especial atención a determinados procesos mentales colectivos, los cuales en mayor o menor grado también están relacionados con la imaginación. Para entender parte de estos procesos es necesario hacer referencia, en primer lugar, a la obra del filósofo Émile Durkheim, padre de la sociología moderna. Durkheim identificó la existencia de hechos sociales, término con el que define cualquier comportamiento, idea o creencia presente en un grupo social, al cual determinan su desarrollo. Los hechos sociales, señala Durkheim, son colectivos, pues existen más allá del individuo y con anterioridad a él, y coercitivos, pues los individuos de esa sociedad son educados según normas marcadas por estos hechos sociales. Igualmente relevante es el concepto de conciencia colectiva, que Durkheim definió como, y cito, el conjunto de creencias y sentimientos comunes de los miembros de una misma sociedad. La conciencia colectiva tiene una fuerza unificadora, gracias a la cual la sociedad se comporta como un ente único que existe más allá de los individuos que la componen y que además tiene el poder de determinarlos. En estrecha relación con el concepto de conciencia colectiva, aunque claramente diferenciado del mismo, está el de inconsciente colectivo, acuñado unos años más tarde por Carl Gustav Jung. Con este término, Jung se refiere a un sustrato común a todos los seres humanos en el que convergen los arquetipos, esto es, símbolos ancestrales y universales a través de los cuales se manifiesta un contenido de la psique que trasciende a la razón.
Teniendo como referencia los mencionados estudios de Durkheim y de Jung en la sociología y en el psicoanálisis respectivamente, el filósofo y crítico literario Gaston Bachelard profundizó en el carácter universal de la imaginación poética, un tema que analizó en sus estudios sobre psicoanálisis de los elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Sobre la imaginación, Bachelard afirma lo siguiente: queremos siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes, y es más bien la facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción, y sobre todo la facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes. Si no hay cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes, no hay imaginación, no hay acción cambiante. Acción imaginante. Si una imagen presente no hace pensar en una imagen ausente, si una imagen ocasional no determina una explosión de imágenes, no hay imaginación. Hay percepción, recuerdo de una percepción, memoria familiar, hábito de los colores y las formas. El vocablo fundamental que corresponde a la imaginación no es imagen, es imaginario. El valor de una imagen se mide por la extensión de su aureola imaginaria. Gracias a lo imaginario, la imaginación es esencialmente abierta, evasiva. Es dentro del psiquismo humano la experiencia misma de la apertura, la experiencia misma de su novedad. Esto es, tal y como apunta Bachelard en esta cita, lo imaginario implica cambio, deformación, asociación y novedad, elementos que serán clave en el posterior desarrollo del concepto. En los años 40, el filósofo Jean-Paul Sartre se acerca también al concepto del imaginario en su estudio Lo imaginario, psicología fenomenológica de la imaginación, donde se advierte cierta influencia de Bachelard. En él, Sartre parte de la afirmación de la imagen como conciencia, lo que implica que carece de la inmanencia del objeto, esto es, de cualquier atributo cuantitativo o material que caracteriza a su referente real. Establece entonces tres tipos de conciencia a través de las cuales un objeto nos es presentado: la percepción, la imaginación y la concepción. La percepción es, y cito, el acto por el cual la conciencia se pone en presencia de un objeto temporal espacial. Cierro cita. En la conciencia imaginativa, sin embargo, el objeto de la imagen es tan solo la conciencia del mismo y está, por tanto, alejado de cualquier relación con el mundo. La conciencia del concepto, finalmente, apunta a su definición completa, donde convergen todos los atributos del objeto. Los tres objetos, el percibido, el imaginado y el conceptual, se excluyen mutuamente, esto es, con la imaginación se desactiva la percepción y a la inversa, pues son maneras diferentes de aprehender la realidad. En su ensayo sobre el imaginario, Sartre afirma finalmente que, al contrario de la conciencia perceptiva, la conciencia imaginativa se caracteriza por una pobreza esencial, pues no tiene relación con el entorno y, por tanto, no produce aprendizaje. Esta conclusión, sin embargo, fue duramente criticada por Gilbert Durand, que aplicó el concepto de imaginario a sus estudios sobre mitocrítica y mitoanálisis. En la estela de los trabajos de Bachelard y de Jung, Durand reivindicó el valor de la imaginación y su carácter dinámico, abordando el estudio del imaginario desde la antropología. Siendo uno de los miembros más jóvenes del Círculo de Éranos, Durand fundó en 1966 el Centro de Investigación sobre el Imaginario en la Universidad de Grenoble, que se ha convertido en una institución de referencia para el estudio de este concepto y sus manifestaciones. Durand define lo imaginario como el conjunto de imágenes mentales y visuales organizadas entre ellas por la narración mítica, el sermo mythicus, por el cual un individuo, una sociedad, de hecho la humanidad entera, organiza y expresa simbólicamente sus valores existenciales y su interpretación del mundo frente a los desafíos impuestos por el tiempo y la muerte. En esta definición es también esencial el concepto de símbolo, que Durand entiende como un signo que remite a algo inaccesible e invisible. Coincide así en parte con el historiador de las religiones y mitólogo Mircea Eliade, quien igualmente concibió el símbolo como un medio a través del cual el hombre accede al conocimiento y a lo trascendente. Finalmente, en el ámbito de la sociología moderna, las teorías de lo imaginario tienen sus principales exponentes en Edgar Morin
y Cornelius Castoriadis, quienes lo estudian desde la mecánica de la modernidad. Fue Edgar Morin el que acuñó el concepto de imaginario colectivo en 1956 en su ensayo El cine o el hombre imaginario, donde trata de explicar un fenómeno propio de la cultura de masas, el conjunto de mitos y símbolos que funcionan de manera activa en una comunidad, que reflejan los valores y las expectativas de la misma y que son ampliamente difundidos y reforzados a través de los medios de comunicación. La sociedad contemporánea es esencialmente audiovisual, y en este sentido el cine es, como señala Romain Gubern, y cito, el espejo de un imaginario colectivo configurado de los deseos, frustraciones, creencias, aversiones y obsesiones de los sujetos que componen su población. Cierro cita. Se refuerzan también así muchos de los elementos de este imaginario que, al reproducirse a través de la proyección, vuelven al espectador, legitimando y asentando las ideas que en él subyacen. Cornelius Castoriadis, por su parte, emplea el término de imaginario social para referirse a las elaboraciones de carácter social que se materializan en determinadas instituciones, leyes o creencias. El imaginario, afirma Castoriadis, y cito, no es imagen de, es creación incesante y esencialmente indeterminada de figuras, formas, imágenes. Cierro cita. Es, por tanto, una autoconstrucción constante que se difunde a través de las redes de los medios de comunicación y que acaba constituyendo el sustrato de cualquier sociedad. Estas significaciones imaginarias, además, cumplen una función muy concreta, que es la de mantener unida a la sociedad que las genera. Y para ello surgen los mitos, que Castoriadis define como, y cito, un modo por el que la sociedad catectiza con significaciones el mundo y su propia vida en el mundo, un mundo y una vida que estarían de otra manera evidentemente privados de sentido. Cierro cita. Todos los imaginarios, por tanto, contienen estructuras míticas reconocibles, gracias a las cuales se mantienen activos en la comunidad a la que pertenecen. Podemos concluir, en definitiva, con la siguiente definición de imaginario social formulada por Rifo Paón, según la cual los imaginarios sociales son estructuras compartidas socialmente, las cuales se encuentran sin excepción en cada uno de los seres humanos. Estas estructuras imaginarias están construidas logomíticamente a través de mitos, relatos, arquetipos, símbolos, estudios, etc. y viven dentro de nuestro universo simbólico. De este modo, los imaginarios sociales se convierten en los pasajes invisibles por donde transita el anthropos, o más precisamente, en una enorme cartografía que contiene las coordenadas que nos permite desarrollarnos de una manera coherente y plausible en el mundo que habitamos. A la luz de esta definición, no cabe duda del poder y control que ejercen los imaginarios. Así lo advirtió ya Bronislaw Baszko, quien afirmó que el control del imaginario social, de su reproducción, de su difusión y de su manejo asegura, en distintos niveles, un impacto sobre las conductas y actividades individuales y colectivas, permite canalizar las energías e influir en las elecciones colectivas en situaciones cuyas salidas son tan inciertas como impredecibles. Bien, centraré a continuación mi análisis en cómo se generan imaginarios del mundo grecolatino y qué trascendencia tienen para el estudio de la tradición clásica. Adviértase, en primer lugar, que el imaginario es un fenómeno social común a todas las épocas y culturas. Los propios romanos tenían también sus imaginarios, tal y como demuestra el profesor Joel Thomas en su estudio El imaginario del hombre romano, dualidad y complejidad. Thomas, profesor de la Universidad de Perpiñán y director en los años 90 del grupo EPRIL, Grupo para la Investigación sobre el Imaginario de la Latinidad, observa cómo en este imaginario converge a la vez lo mítico y lo racional. Es esto un aspecto en el que probablemente reside parte del atractivo que ha tenido el imaginario romano para las sociedades posteriores, tema que también ha analizado en su reciente ensayo Los mitos grecorromanos o la fuerza del imaginario. Thomas señala la importancia de establecer un diálogo con el pasado, lo que nos proporcionará una de las claves para entender nuestro mundo. Los mitos, como el de Cupido, y algunos personajes legendarios, como Eneas, no son sino un modo de interrogarnos sobre cuestiones universales como el amor o el sentido de la heroicidad. En realidad, hablar sobre recepción de los clásicos grecolatinos no es sino hablar de la creación de imaginarios,
Mundos que, si bien parten de los datos objetivos que nos proporcionan la historia y la literatura, han sido construidos sobre los deseos, las angustias y las expectativas de cada periodo y de cada núcleo social. Un proceso a través del cual han ido adquiriendo nuevos y diferentes significados simbólicos. Analizaré aquí brevemente 3 procesos a través de los cuales se ha creado el imaginario de Roma a lo largo de la historia: por asociación, por resignificación y por relación con otros imaginarios. Los imaginarios se construyen en primer lugar por procesos de metonimia, esto es, por relaciones de contigüidad. En su blog Reinventar la Antigüedad, el profesor García Jurado pone como ejemplo la vidriera que preside el hall de la Facultad de Filología en la Universidad Complutense de Madrid, donde la civilización romana queda evocada por 3 iconos: un águila imperial, un togado y un arco de medio punto. Surge aquí un proceso de generalización y, en consecuencia, de simplificación, que en muchos casos parece ser inherente a la construcción de un imaginario y su desvinculación del referente real. Los 3 elementos, además, funcionan como conjunto. En la actualidad, el águila por sí sola no sería suficiente para hacer la asociación, y una toga podría ser tan solo un símbolo más del mundo académico. Una situación similar es la que apunta Roland Barthes en su libro Mitologías, y en concreto en la sección titulada Los romanos en el cine. Barthes analiza aquí un aspecto concreto de la película Julio César de Mankiewicz, y es el hecho de que todos los romanos aparecen caracterizados con un flequillo. Este flequillo es, en palabras de Barthes, una muestra de romanidad. Todos los romanos lo llevan, y constituye en sí mismo un signo homogeneizador que ayuda a contextualizar la historia. El imaginario, ya hemos dicho, no es el mismo en todas las épocas. Está sometido a un cambio que depende de cada sociedad y que conlleva una permanente resignificación. En su estudio El latín o el imperio de un signo, François Roquet ya analizó el poder simbólico de la lengua latina, que durante los siglos XVI y XVII y en un contexto europeo pasó a ser una señal de erudición y de estatus social, connotaciones que empezaron a desaparecer a finales del siglo XVIII. Los nazis fueron también muy conscientes del poder de los imaginarios, y no en vano se apropiaron de todo el simbolismo del Imperio Romano, que aparece en emblemas como el águila o la esvástica, el diseño arquitectónico de los edificios, o incluso el característico saludo militar con el brazo y la mano extendidos. El deseo de emular así las formas y las costumbres de la antigua Roma refleja en realidad las ansias imperialistas de Hitler, que desea presentarse como soberano de todo el mundo conocido. Los clásicos grecolatinos, por tanto, se ponen aquí al servicio de un discurso hegemónico nacionalsocialista en el que se despliega todo un complejo aparato iconográfico e ideológico. Nótese además que, como en casi todos los casos de recepción, el fenómeno es bidireccional. No solo los nazis adquieren los valores representados por el imperialismo romano, sino que desde entonces la idea de Roma también acaba impregnada por ciertas connotaciones fascistas y con esta asociación vuelve a incorporarse al imaginario colectivo. Los imaginarios finalmente se construyen en relación con otros imaginarios, con los que se vinculan por similitud, oposición o tensión. Un ejemplo claro de ello es el imaginario de Roma, que se crea durante el romanticismo inglés en oposición al de Grecia. En el siglo XIX, Roma tenía unas connotaciones imperialistas y religiosas que no le reportaban muy buena fama. Recuérdese que Britania fue provincia romana desde el siglo I a.C. hasta el siglo V después de Cristo, un largo periodo en el que sus habitantes nunca se sintieron muy romanos. Por otra parte, al margen del mundo clásico, Roma era también la sede del catolicismo, al que Inglaterra se oponía desde que Enrique VIII rompiera sus lazos con la Iglesia católica y fundara la Iglesia anglicana. Frente a esta representación, Grecia aparecería como una nación con identidad propia, una imagen que se vio fomentada por la propia situación política del país, que vivió su guerra de la independencia del Imperio Otomano de 1821 al 1831. Grecia, por tanto, congenió con los postulados nacionalistas del romanticismo, despertando así un interés por lo helénico que llegó al territorio del arte, donde surgió lo que actualmente se conoce como un Greek Revival.
Los imaginarios son, en definitiva, múltiples y diversos. Y su estudio en el campo de la tradición clásica nos permite tomar el pulso a la recepción del mundo grecolatino en cada época, en cada país y sobre todo en un nivel social que trasciende al ámbito académico, pero que llega a ser mucho más determinante que este. Como señala García Jurado en el mencionado blog, y cito, los imaginarios sobre la antigüedad son más productivos cuanto menos se sabe acerca de aquello que imaginamos. Cierro cita. Lo que justifica que en esta visión generalista del mundo antiguo encontremos con frecuencia anacronías e imprecisiones que contribuyen de manera significativa a estas elaboraciones modernas. Finalmente, los imaginarios se crean también a través de mitos y convenciones literarias, que son además sus principales medios de difusión. Es precisamente la plasticidad del mito la que permite su adaptación a cada periodo y a cada contingencia histórica y social, como han observado numerosos académicos, desde Pierre Brunel hasta Lorna Hardwick. Las convenciones literarias, por otra parte, perviven a modo de hipotexto, que de manera indirecta y mediatizada es común a toda una generación de escritores, como ya señaló Claudio Guillén. Ambos, como los imaginarios, son construcciones compartidas por la sociedad que las ha creado. Pasaré ya a formular las conclusiones de este trabajo. De un modo u otro, los imaginarios ponen de relieve la capacidad de la imaginación creativa para construir conocimiento y generar lo que acaba siendo una realidad social. Las teorías de Durkheim sobre la existencia de hechos sociales y de una conciencia colectiva ponen en evidencia un funcionamiento de la sociedad como un ente único que trasciende las voluntades individuales que la componen. Con su noción de inconsciente colectivo, Jung trata de adentrarse en los mecanismos de esta mente universal que se manifiesta a través de arquetipos, presentes, por ejemplo, en los mitos clásicos. Bachelard llama la atención sobre cómo lo imaginario se distancia de la percepción a través de diferentes procesos de cambio, de formación, asociación y novedad. Una idea que también subyace en los estudios de Sartre sobre las diferencias entre el concepto imaginado y el concepto percibido. Conceptos que, por otra parte, se excluyen mutuamente. La Roma imaginada, por tanto, desactiva a la Roma histórica, o al menos la transforma de manera significativa, como para separarse de ella en términos cognitivos. Dugan ensalza la función de la imaginación en este proceso de construcción del mundo y subraya la importancia que tiene la narración mítica en un nivel estructural. El mito, de naturaleza preexistente, ya no solo se hereda, sino que también se crea. El discurso del hombre es esencialmente mítico. Finalmente, Morgan y Castoriadis observan cómo se materializan los imaginarios en un mundo moderno donde los medios de comunicación son los que dominan y deciden sobre las masas. Se redescubre entonces la importancia del símbolo, los fasces, el saludo romano, la toga o incluso el civis romanus sum, que han hecho suyo personalidades como John F. Kennedy cuando defendió la liberación de la Alemania occidental durante la Guerra Fría. Son tan solo algunos de los motivos a través de los cuales se reinterpreta la antigua Roma y todo lo que a ella se asocia. Y con ello también se resignifica. Basta pensar en el uso del latín como reclamo publicitario para algunos productos, los relojes Festina, la colonia Invictus, los helados Magnum, entre otros. Poder, imperialismo, democracia, elegancia o elitismo social son algunos de los valores sociales y culturales que se transmiten a través del imaginario que gira en torno a Roma. Unos valores que, por otra parte, están en constante cambio, pues como señala Mary Beard, la Roma con la que nos vinculamos es un blanco móvil. Los imaginarios siguen despertando un gran interés en el mundo académico, consciente ahora de la importancia de la imaginación y de la subjetividad en la configuración del mundo moderno. Ejemplo de ello es la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, asociación constituida en el año 2015 por investigadores de ambos lados del Atlántico y que desde entonces se dedica a este campo de estudio. A veces, no obstante, es tarea de los académicos el desafiar y desenmascarar a los imaginarios. Así ocurrió con el controvertido ensayo de Martin Bernal, Black Athena, donde el autor reivindica la influencia de civilizaciones afroasiáticas como la egipcia y la fenicia en la civilización griega, a la que por motivos esencialmente racistas, desde el siglo XIX se le adjudica un origen casi exclusivamente indoeuropeo. Es lo que se conoce como el modelo ario.
Y es que pese a su poder, debemos tener presente que el imaginario no refleja de manera objetiva un hecho histórico. Es un constructo de nuestra conciencia colectiva, que se ha desvinculado de su referente y que se ha visto imbuido de nuevas características y cualidades. La Roma imaginada, sin embargo, nuestra Roma, existe en la realidad psíquica de la humanidad y como tal merece ser observada. Bien, termino con esto. Mi presentación espero que haya sido clara y que haya servido para ilustrar el concepto de lo imaginario. Si surge alguna pregunta al respecto, estaré encantada de poder responder a través del email de ana.gonzalez-rivas@one.es. Muchas gracias a todos por vuestra atención.